Les damos la bienvenida a la segunda parte de la lección inaugural. Le damos la bienvenida a la segunda parte de la lección inaugural de las maestrías de nuestra facultad. Y les recuerdo que esta es especialmente realizada para las nuevas cortes que entran a los programas, que es la corte en estudios editoriales, maestría en estudios editoriales, maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, y maestría en escritura creativa. Entonces, muy bienvenidos a esta que será su casa académica durante 2 años, si se va más tiempo su tesis, durante 4 años. Y les recuerdo también que estamos en convocatoria para la maestría de literatura y cultura, así que para que comenten, si tienen algún amigo, si tienen algún interesado, algún compañero, la tía, la abuelita, estamos muy bienvenidos a inscribirse y a hacer parte del proceso de selección y ojalá parte de nuestro cuerpo de las maestrías y académico. Le voy a dar paso entonces al profesor coordinador de la maestría en estudios editoriales, Juan David, quien va a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Ofelia. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta lección inaugural que, como decía la decana, abre estas nuevas cohortes de 3 de las maestrías del Instituto Caro y Cuervo. Quiero dar la bienvenida especialmente a los estudiantes de la maestría en estudios editoriales que nos acompañan aquí en el auditorio y a todo el público, profesores, colaboradores de comunicaciones que también ayudan a que todo este espacio funcione adecuadamente. Quiero dar también la bienvenida y las gracias por el interés a todos los que van a acompañar esta lección de manera remota o que la van a acompañar de manera indiferida. Quiero presentar con esa breve apertura a nuestro invitado a esta lección inaugural del día de hoy. Él es Sebastián Estrada Robledo. Él estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas, realizó una maestría en Literatura en la Universidad de los Andes, lleva más de 10 años inmerso en el trabajo editorial aquí en Colombia. Ha dirigido particularmente los sellos de literatura, Random House, los sellos de Bolsillo y también Penguin Clásicos, y actualmente tiene el cargo de director editorial de Penguin Random House Colombia, una editorial que, como todos ustedes conocen, lo saben, sobre todo los estudiantes de editoriales, pues tiene un rol dinámico, angular, especial en todo lo concerniente al espacio del libro y de la edición a nivel hispanoamericano. Sebastián además hace parte de una editorial que ha apoyado directa e indirectamente el desarrollo de esta maestría, al igual que otras editoriales a nivel nacional, de manera que es una forma también su participación aquí de mostrar cómo el campo de la edición actualmente en el país funciona de una manera muy dinámica en sus diferentes ángulos, en sus diferentes triangulaciones, ¿no? Entonces, dicho eso, agradezco a Sebastián por aceptar esta invitación y nada, los dejo para que lo escuchen, le pregunten al final, que tendremos un espacio para ello. Así que bienvenidas de nuevo, bienvenidos. Sebastián, te cedo la palabra. Gracias, Juan David. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. Como me pidieron una lectura, una conferencia, lo escribí, pero no para que me interrumpan, déjenme terminar. Pero sí me gustaría, si el tiempo nos da, que conversáramos, porque, como dice el comienzo de estos papeles, no sé si una conferencia puede ser una divagación, varias divagaciones. Estaba de vacaciones cuando ocurrió el ataque a Salman Rushdie. Me había prometido desvincularme al menos una semana completa del ajetreo editorial, pero fue fácil ubicar el caso en una categoría menos corporativa. Vi un video confuso el video y yo también,
y leí algunos artículos que repasaban esa vieja historia de la fatwa del año 89, cuando el ayatolá Khomeini y su régimen le pusieron precio a la cabeza del escritor británico por la blasfema novela que acababa de publicar. Cuando iba a pasar la página, me entraron al celular mensajes inquietantes sobre los versos satánicos, la sacrílega novela. ¿Se consigue en alguna librería? ¿Sí tenemos los derechos? ¿No es de la competencia? El último libro de Rushdie publicado por la editorial había sido justo Joseph Anton, las memorias del autor centradas sobre todo en sus años en la clandestinidad detonada por la fetua del ayatolá. La RAE no admite fatwa, sino fetua, aunque todo el mundo escriba y diga fatwa. En torno a estas minucias se le pueden ir las horas a un editor. Los sínodos entre un editor, un corrector papista y un autor veleidoso que oscila entre nuestra casi que congénita devoción a la Academia de la Lengua y el orgullo del artista que le dice al oído que no hay nada más propio del arte que romper las reglas, pueden durar varios días con sus noches y ser lo más cercano posible en el tono serísimo, en las sutilezas y en su intrascendencia a las famosas discusiones bizantinas sobre la Santísima Trinidad o las personas y naturalezas de Jesucristo o la túnica inconsútil con que fue envuelto. También, dicho sea de paso, la RATE admite ayatolá y ayatolá. Retomo. El último libro publicado por la editorial fueron las memorias Joseph Anton, en las que Rushdie habla sobre todo de ese periodo de clandestinidad durante el cual había usado el seudónimo que da título al libro, un pequeño homenaje a Conrad, Joseph, y a Chekhov, Anton, dos de sus escritores favoritos. El siguiente libro de Rushdie, 2 años, 8 meses y 28 noches, lo publicó en español otra editorial, y eso explica por qué no supe contestar a los mensajes sobre los versos satánicos que llegaron a mi celular. Si la memoria no me falla, al poco tiempo de haber publicado Seix Barral, la novela de Rushdie, envié a mis colegas del equipo comercial un correo en el que advertía que estaba agotado Los hijos de la medianoche, una de las grandes novelas de todos los tiempos. Los editores somos amigos de estas frases rotundas, tan pomposas, que si no están en una fajilla o en una contracubierta y se dicen en una conversación cualquiera o en una lectura como esta, podrían tener al menos el matiz inicial de para mí, X libro es uno de los mejores o más importantes, magistrales, imprescindibles, necesarios, urgentes, etc. Pero en este caso omito sin empacho alguno el para mí porque esa, Los hijos de la medianoche, es una de las grandes novelas de todos los tiempos, de una libertad y una inteligencia y una exuberancia deliciosas, y de lo que he leído del autor, de lejos su mejor obra, y no lo imagino escribiendo nada que la supere, aunque eso nunca se sabe. En fin, escribí ese correo y hubo un silencio sepulcral. El libro vendía muy poco al año, e imprimir una cantidad baja era muy difícil, pues tiene 656 páginas. Hoy, con los costos del papel, imprimir 300 o 400 ejemplares de un libro de ese tamaño es sencillamente ruinoso. Y había la sospecha de que el fondo del autor se iría, como la novedad, para otra editorial. Di la pelea, la lectura la tenía muy fresca. Creo que lo logré, pero nunca volví a mirar qué ocurría con Rushdie. No mucho después, Seix Barral publicó un nuevo libro suyo, La decadencia de Nerón Golden, y sin decírnoslo, asumimos todos que el autor era ya de otra casa. Cuidar un fondo editorial en un país como el nuestro es una tarea complicada. En las editoriales grandes hay una suerte de robot que detecta cuándo se están agotando los libros vendedores. Creo que es el famoso SAP. Bienaventurados los que no hayan hecho un gesto de reconocimiento de esa palabra. Nunca se agotarán de Animales a dioses, El poder de la hora o 100 años de soledad. Los libros que venden muy poco dependen de los editores y su tosudez, de sus amores, su conocimiento y su atención a los lectores con los que conversan todos los días. Recuerdo algunas de mis batallas en mis 10 o 12 años como editor. Cómo abogué porque siempre se pudieran conseguir los cuentos completos de Flannery O'Connor, tan deslumbrantes que son, o la edición en de bolsillo de los ensayos de Cyril Connolly, que son una joya, o la Contravida y Goodbye Columbus de Roth, del Roth vitriólico y lúdico, tan distinto del pausado, del melancólico, o Véase Amor de David Grossman, la novela que más me ha impactado de cuantas se han escrito sobre el Holocausto nazi,
O Jacob von Gunthen, un libro fascinante y enigmático del fascinante y enigmático Robert Walser. O Extinción de Foster Wallace, un volumen en el que hay unos cuentos, relatos que lo obligan a uno a exclamar algo que ya no se dice de nadie, salvo por supuesto en las fajillas: este tipo es un genio. Batallas de resultados dispares, por lo general tristes, pues muchos de esos libros no lograban vender más de 100 ejemplares al año, y semejante discreción comercial pasaba factura. En la rendición de cuentas uno podía sentir en el cuarto de al lado el pelotón de fusilamiento alistando las armas, cada vez con menos cartuchos metafísicos de defensa, con los que las primeras veces uno inflaba el pecho y salía casi que en hombros por haber defendido el arte prístino y su inmunidad frente a cualquier cálculo financiero, pero que a la larga sonaban a pretextos infantiles. Al final uno se sentía arrinconado por esa lección irrebatible según la cual un editor no está para publicar su biblioteca ideal. Y entonces había que intentar la cautela, la frialdad, la responsabilidad. Pero si uno es un editor, y espero que esto no quede grabado, y si sí, espero que no lo vea nadie de la editorial, si uno es un editor, tiene que ser irresponsable, de algún modo. Bueno, digo de algún modo, por si esto sí lo oye alguien que no debe. Porque no hay un negocio más incierto, menos predecible que el de los libros, y no me refiero solo a las ventas, sino a la misma publicación. Entre el entusiasmo que puede nublar y la confluencia azarosa de factores más bien impersonales, un libro y su suerte son a menudo fruto del albur, nada más y nada menos, como casi todo en realidad. Esta divagación tiene un piso, aunque no parezca, estoy contando una historia y en orden cronológico. Renuente a resignarme y admirado por el fondo que teníamos entre manos, planteamos entre varios la creación de la más comercial de las colecciones no comerciales, colección Premios Nobel de Literatura. En Penguin hay cerca de 60 premios Nobel de Literatura, prácticamente la mitad de los galardonados. Los premios están desprestigiados y en los últimos años ocurre de manera cada vez más sistemática que el desprestigio se traslada a las ventas, pero no pasa así con el Nobel. Claro, también se lo acusa de operar con una lógica mercantil infame, de ser muy evidente en la carga política de sus decisiones, y se le echa en cara la lista de imperdonables omisiones: Proust, Virginia Woolf, Kafka, Tolstoy, Borges. Y han salido a la luz escándalos de corrupción, así como hay indignación por los hechos y palabras fascistoides de varios de los premiados. Pero la gran mayoría sigue confiando en que todo premio Nobel ha escrito uno o varios libros muy valiosos. Colombia en particular es un país muy generoso con los premios Nobel. Si no me equivoco, ningún otro país del grupo editorial Penguin Random House vendió en proporción a la envergadura de su mercado tantos libros de Alice Munro o de Pamuk o de Abdul Razak Gurna como Colombia. Este es un país clásico, es casi una perogrullada decirlo. En este recinto sí que se sabe de las aficiones de Miguel Antonio Caro y de Núñez y de Marroquín y de Marco Fidel Suárez y de Uribe Uribe, filólogos consumados, celebrados traductores de los clásicos. Esto que puse entre paréntesis no sé si era para decirlo o para pensarlo, porque puse que teníamos que reeditar la Eneida traducida por Miguel Antonio Caro, que cuando a Borges le preguntaron cuál era su libro favorito de un colombiano, dijo que era la Eneida, porque la leyó por primera vez en Caro. Y dijo, y después leí una traducción ahí de un tal Virgilio. Pero eso me lo contaron, no lo he leído, y alguien me dijo que eso mismo decía la gente que Borges decía de otros libros, entonces no sé cuál sea la verdad de eso, pero en fin. Pero sí existe esa versión y la mayoría de las fuentes dicen que es una obra maestra. En fin, aquí dan devotos lectores de Cicerón y Tácito, pero es una inclinación no solo de los presidentes, sino de buena parte de la población. El año pasado, año en el que publicamos, entre otros, Los abismos de Pilar Quintana, ganador del premio Alfaguara, y las memorias de Isabel Allende, y a Robin Sharma, y a Stephen King, y a varios de los asombrosos fenómenos comerciales y casi siempre muy lujuriosos de Wattpad, una de las famosas plataformas de autopublicación, nuestro bestseller fue El infinito en un junco, de Irene Vallejo,
un libro sobre el nacimiento del libro y sus avatares en la antigüedad grecorromana. El libro fue un fenómeno en todos los países, pero solo en Colombia ha arramblado con todo. La pequeña digresión la hago barajando razones del éxito de los premios Nobel en Colombia. Un éxito de todos modos mediático. Dejan de ser noticia y esos libros se congelan. Su ritmo se parece al de los títulos valiosos que he mencionado, lo de Roth y Rushdie, Foster Wallace y Flannery O'Connor y demás. O eso pensaban muchos, pero varios editores aseguramos que el Nobel era otras ligas y no era similar al Pulitzer, ni al Cervantes, ni al Príncipe de Asturias, ni al Independent, ni al Sor Juana, ni al Vargas Llosa, ni a los premios nacionales, ni a los de las editoriales. Insistimos obcecados hasta que nos dieron luz verde. Sueltos, sin formar parte de una colección, varios de esos libros no vendían más de 50, 100, 150 ejemplares al año, cuando más. Varios, en consecuencia, habían sido descontinuados, sin importar sus cualidades literarias. Era doloroso. El mercado se estaba privando de libros fundamentales de Doris Lessing, de Toni Morrison, de Coetzee, de Camus, de Thomas Mann, de Svetlana Alexievich, de Pamuk, de Faulkner, de Kipling, de Yeats, de Naipaul, de Sela, de Szymborska, de Günter Grass, de Elias Canetti. ¿Era eso correcto? Decidimos incluir de cada autor uno de sus títulos más importantes que estuviera por fuera de circulación o con una circulación anodina. De Hemingway llevábamos años reimprimiendo El viejo y el mar, sus cuentos, Adiós a las armas y Por quién doblan las campanas. Fiesta, el libro que a mi juicio mejor condensa sus virtudes, no existía en el país desde, según un Excel tenebroso, el año 2006. Lo reeditamos. De Toni Morrison circulaban solo Ojos azules y la canción de Salomón, sin mayores explicaciones. Beloved, una de sus obras capitales, no podía leerse en el país. Lo reeditamos. La pleitesía que se les rinde a la novela y al ensayo había hecho que de Canetti hubiéramos tenido solo Masa y poder y Auto de fe. Sus mejores páginas, sin embargo, son las episódicas, las menos grandilocuentes, las de sus apuntes y sus libros de viajes. Y no tenía sentido que en Colombia hubiera que ir a librerías de viejo para conocer un libro tan encantador como Las voces de Marrakech. Lo reeditamos. De Camus todo el mundo ha leído o comprado La peste, El extranjero, El mito de Sísifo, El hombre rebelde. La caída, la última de sus obras de ficción y para muchos la mejor, estaba casi desaparecida. La reeditamos. De Bashevis Singer habíamos publicado Satán en Goray y El mago de Lublin, dos de sus novelas más famosas. Las ventas, sin embargo, eran pobres. Y en los informes de la obsolescencia, que es, por cierto, la palabra más aterradora para cualquier editor. ¿Qué es la obsolescencia? Lo tengo explicado, escrito, pero es más fácil, lo explico. Toda empresa editorial calcula, según el comportamiento inicial de un libro, calcula cuánto va a vender. Si yo imprimí 2.000 libros de cualquier libro, según la editorial, dice, se basan en 4, en 6, en 8, en 12 meses. En random es 4 meses, es bastante cruel. Según el comportamiento de un libro en esos primeros 4 meses, supongamos que se imprimieron 2.000 y se vendieron 200. Entonces, la fórmula dice, si se vendieron 200 en 4 meses, quiere decir que ese libro, de ese sello, solo se van a vender en total, 800 libros. Es decir, va a haber 1.200 libros que nunca se van a vender. Y entonces, en el momento en que se calcula esa obsolescencia, a la hoja de Excel de cada mes, que es la hoja de resultados con la cual los gerentes van a mostrar pues, sus resultados frente a sus jefes, ahí ya se calcula esa pérdida, pesa ese gasto. Entonces la obsolescencia es tenebrosa para todos los que trabajamos en el medio editorial. En fin, decía que en los informes de la obsolescencia, esos libros llegaban resaltados en rojo, y uno lo sentía casi que como hierro candente sobre la piel. Pero no nos parecía bien que los lectores se perdieran de la magia del libro con el que Bashevis Singer saltó a la fama, el volumen de cuentos Gimpel el Tonto, y lo reeditamos. Y así con muchos más. Al hacer parte de la colección, que tiene ya unos 25 títulos, estos libros pudieron existir para el mercado colombiano, o si ya existían, experimentaron una multiplicación de su andar comercial, un andar que en muchos casos se decuplicó. Pero no lo digo para vanagloriarme de una decisión editorial, sino más bien lo contrario.
Hace un par de años recibimos de España la noticia de que tendríamos a partir de entonces los derechos de publicación de Thomas Mann. Hace muchos años lo leí atenta y asiduamente. Mis verdaderas pasiones en la vida, además de Laura y Emma, que están allá atrás, son el tenis y la música. Cuando estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas, tomé un curso llamado Música y Literatura. Lo dictaban un compositor cuyo nombre olvidé y el escritor Orlando Mejía. Leímos Dr. Faustus de Mann. Para mí fue una revelación. Adrián Leferkühn, el protagonista, es un compositor para el cual el único mundo que existe, el único universo real y valioso con algún significado es el musical. No el más importante, sino el único. En el fervor de mi temprana juventud o de mi tardía adolescencia, no sé cuántos años tenía yo, fue muy emocionante encontrar una descripción tan detallada del estado mental y espiritual de un personaje con el que me sentía tan dramáticamente identificado. Me dediqué a leer a Mann más como un gesto de agradecimiento por ese personaje que por la esperanza de hallar en su obra algo parecido, pero me sorprendí. Los Buddenbrook, su primera novela, muestra la decadencia de esa familia, decadencia que se consuma porque el último de la estirpe abjura de sus atávicas obligaciones comerciales y se entrega a la música. En el libro, los inminentes desertores leen el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, al cual uno le perdona sus muchas páginas kantianas y farragosas por esas otras de casi el final en las que combate el sinsentido circular del mundo con una rabieta sublime sobre el arte, llena de adolescencia, de rebeldía, de no resignación, pero rápido medio se desdice y aclara que no es el arte el que lo salva a uno, no cualquier arte, sino la música, lo único trascendental, afirma. De La montaña mágica, lo que más recuerdo son las conversaciones entre Settembrini y Nafta, con los que Hans Castorp, el protagonista, y yo mismo, mejor soportamos su convalecencia montañosa. No me acuerdo cuál de los dos le decía al otro que el arte, sobre todo la música, era inmoral. La afirmación era chocante, pues siempre se ha dicho que el único arte encerrado en sí mismo, indiferente, ajeno a toda referencia, es la música. Ningún adjetivo no estético le cabe, y menos uno relativo a la moral. Pero Settembrini o Nafta lo decían por sus consecuencias, como vaticinando esa especie de engendro ajeno a la suerte de los hombres que es Adrián Leferkühn, absorto a tal punto en la música que no le ve reparos a pactar con Mefistófeles a cambio de su alma, pues su alma es la música, y punto. Años después, cuando estudiaba una maestría en literatura, con esa urgencia de encontrar un tema para la tesis y de plantear algo original, y con la conciencia de que la presunción de la originalidad se sostiene solo a punta de ignorancia, recordé el Dr. Faustus de Mann y lo volví a leer. Pero como estaba entre académicos, supe que no importaba mayor cosa lo que yo pensara del libro, sino lo que los demás habían escrito sobre él. Y fue grato no encontrar sino los mismos análisis que el narrador del libro, Serenus Zeitblom, el alter ego de Thomas Mann, hacía a lo largo y ancho de la novela, a saber, que el pacto del músico con el diablo era un espejo del contubernio entre Alemania y el nazismo. Todo Fausto fracasa, desde el original, el legendario de Spies, pasando por el de Marlowe, el de Goethe, el de Turgenev, el de Byron y hasta el del mismo John Banville, y cuanto se quiera. El eje es que la alianza con Mefistófeles nunca sale bien. Pase lo que pase, Fausto pierde su alma, y no hace sino postergar su connatural desgracia. Desgracia que no es que el alma se la robe el diablo y arda o se congele en los infiernos por los siglos de los siglos, sino la conciencia de que no importa qué, el alma siempre estará insatisfecha. Ni el conocimiento, ni las riquezas, ni los viajes, ni el amor, ni el sexo, nada erradica del Fausto, es decir, de cualquier ser humano, la conciencia de que siempre falta algo. Mefistófeles distrae, parece suplir, pero al cabo de los años la ilusión se desvanece y Fausto regresa a su conciencia trágica. Excepto en el caso de Adrián Leferkühn. Adrián había dejado de componer, no podía. El mundo que lo rodeaba le exigía una música que no sabía cómo crear. Por primera vez su vida era la angustia, hasta que pacta con el diablo y resuelve todos los acertijos técnicos y espirituales que lo tenían paralizado. Que al cabo de los años el diablo se llevara su alma era lo de menos, porque su alma real, la música, la composición, había triunfado. No había sido un espejismo, en verdad había podido componer.
Esa segunda lectura fue mucho más deleitosa. La primera, la de mis años de filosofía y letras, había sido en una edición de segunda, de interlineado apretado, la letra pequeña, las páginas amarillentas y como si una bacteria estuviera deglutiendo las fibras. Y en la traducción de Farrán y Mayoral, que se sentía brusca, sin música. La de la maestría fue en una edición bonita, nueva, limpia, y con la pulquérrima, es que uso pulquérrima porque estamos en un recinto de Miguel Antonio Caro, y con la pulquérrima traducción del también catalán Eugenio Samar. Pulquérrima por su música, su ritmo, por la escogencia de las palabras, pero solo por eso, pues en el pasaje en el que el narrador contaba que una de las lecturas fundamentales de Adrián Leferkin en su formación musical había sido el tratado sobre el contrapunto Gradus ad Parnassum, escrito por el compositor del barroco Johann Joseph Fuchs. A Samar parece que le hubiera dado pereza la aparente aridez de la técnica musical y prefirió reemplazar el texto original por un excurso altisonante y enteramente de su cosecha sobre el Parnaso, la morada de las musas, las cimas de la poesía y el poder evocador de la música. Y prácticamente cada vez que Mann se detiene en explicaciones técnicas, Samar las metamorfosea en imágenes poéticas o sencillamente las recorta. Hay una novela de Javier Marías en la que el protagonista, traductor simultáneo en encuentros de altos diplomáticos, goza alterando levemente lo que oye, añadiendo o recortando, cambiando el significado, casi que para eludir el aburrimiento de esas jornadas. Para una novela suena fantástico, pero el caso de Samar, con ese caso reaccioné mal, condené su soberbia y atribuí a los editores desidia, incompetencia. ¿Pero qué hubiera podido hacer un editor? Esto lo cuento porque aquí hay expertos en lenguas, entre otras, o gente que quiere estudiar en lenguas. A lo que voy, en realidad, es a que me alegré entonces cuando supe que Random adquiría los derechos para publicar a Thomas Mann. Me recordó viejos placeres. Cuando vi la lista de títulos me alegré más todavía. Yo que me las daba de haberlo leído a fondo, no conocía dos de las novelas del listado. Una se llamaba El elegido. Busqué en Google. Aparecía que se trataba de la penúltima novela del autor y acaso la más humorística de las suyas, es decir, la única humorística, porque en Mann, arquetipo del alemán solemne, grave, no hay humor. Su ironía no cabe en lo que todos entendemos por humor. En fin, esa novela que contaba además la vida legendaria del Papa Gregorio V, una fábula sobre la caída y la redención, leí, una crítica del terrible mundo moderno, humorística, histórica, una recreación de la vida de un olvidado papa medieval, escrita además después de Dr. Faustus. Ese era el libro para rescatar. Todavía no hemos publicado Carlota en Weimar, Confesiones del estafador Félix Krull, Alteza Real, Richard Wagner y la música, Antonio Kröger, todos más famosos, pero El elegido tenía a su favor varios elementos. Yo lo desconocía por quién sabe qué, hay millones de cosas que uno no sabe, aún las que cree cubiertas. Lo publicamos. Lo leí en mis recientes vacaciones, me pareció muy malo. Me entretuvo, será, pero me sentía leyendo un cuento de los hermanos Grimm, que me gustan mucho, solo que uno de 360 páginas, no de 10, 15 o 20, la extensión ideal para ese tono. Lo que más me extrañaba era el origen del libro, ¿por qué lo había escrito Thomas Mann? Al final del libro hay una nota que dice que la narración se basa en la epopeya en verso Gregorius de Hartmann von Aue, que a su vez la recogió del poema francés anónimo La vida de San Gregorio, del año 1190 aproximadamente. En sus últimos años, Mann estuvo flirteando con las formas antiguas de la poesía, compuso un cuento en hexámetros y escribió un libro sobre los poemas de Miguel Ángel. Esto por decir algo. Pero ¿por qué habría de desovillar esa historia típica, tan obvia, sobre un involuntario pecador, hijo de hermanos y esposo después de su misma madre y padre luego de sus mismas hermanas? El monje narrador es un logro, siempre que él opina sobre cómo escribe lo que está escribiendo, uno descansa. Pero más allá de eso, ¿qué hay ahí? ¿Es una fábula sobre la caída de la redención? ¿O la traductora de la casta de Samar alteró y empañó las virtudes del original? No creo. Esas preguntas no vienen al caso. La pregunta real es ¿por qué lo publicamos? Esta es la historia de una problemática publicación.
Al final no le ha ido mal, venderá lo que se imprimió, parece, unos 1.300 ejemplares. Nadie hará una reseña sobre él, ni negativa ni positiva. Nadie lo cuestionará, ni en la editorial ni por fuera. Pero aquí frente a ustedes, desnudo el proceso de azares que han llevado a que exista en Colombia ese libro, la ligera desorientación que ha llevado a que esté en librerías. Ese libro se publicó, La conjura de los necios no en vida de su autor, John Kennedy Toole, cuyo suicidio parece estar ligado a esa frustración editorial. Parece absurdo e injusto, pero cuando leí la novela lo entendí. Pocas veces he disfrutado tanto unas primeras 100 páginas. Si uno con los libros se ríe, lo hace en silencio, para adentro. Con este no podía contener las carcajadas, el humor era explosivo, epidérmico, también profundo, perdurable, perturbador. Pero después de un punto su fuerza se estanca, y el editor que quería publicar el libro le decía al autor: por favor, trabájelo un poco más, que la segunda parte esté a la altura de la primera, es que es una obra de arte. Yo hubiera hecho lo mismo. Si me hubiera dicho que si no lo publicaba se suicidaba, tampoco lo habría hecho, por manipulador. No, mentiras. Si hubiera temido que no tenía cómo mejorarlo, lo habría publicado, seguro. Pero con las primeras obras, el editor es algo incoherente. Suele exigir una redondez que es prácticamente inencontrable en los primeros escritos y suele olvidar que la redondez no es la cualidad principal de las buenas obras. Gogol pudo publicar tal como la escribió Almas Muertas, a la que le pasa lo mismo que a La conjura de los necios. La primera mitad es maravillosa y la segunda parte es el horror, pero era ya una celebridad. Kennedy Toole no pudo porque era su debut. Aquí termina mi divagación. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Bueno, agradecerte, Sebastián, me encantó la charla, muy buena. Había que estar muy atento para seguirte y un bagaje, ¿no? Planteaba tener un bagaje grande sobre literatura y publicaciones, sobre todo sobre literatura. Una pregunta sobre esto último que explicás con la exigencia de ciertos autores, con la redondez de editores, cuando es la primera publicación, ¿no? Y eso me parece bien pertinente, porque esto también nos pasa cuando vamos a publicar el primer artículo en revistas académicas, por ejemplo. Es el más difícil de publicar. Luego basta con que los pares académicos googleen y ven que ya publicaste en otros lados, y entonces empiezan a entrar artículos que nunca hubieran entrado de primera. Pero entonces, no sé si... ¿Qué hay ahí en el editor? ¿Por qué? ¿Es seguir una tendencia? ¿Es saber que no le va a errar, digamos? ¿Es costumbre, es hábito, es la cuestión de tirarse por algo nuevo y fracasar? ¿O es que se supone que va a vender? O sea, más o menos como... Yo creo que de manera consciente o inconsciente, el editor necesita defenderse y necesita decir: bueno, esto seguramente no va a vender, pero yo tengo que tener la tranquilidad de que es un libro tan bueno que nadie va a cuestionar que yo me haya atrevido a publicar esta primera novela, que es un arma de doble filo, porque yo siento que lo que uno como editor debe detectar, pues a menos que tenga la suerte de grandes debuts, es a un autor. Claro, tiene que intentar siempre que un libro mejore en la medida de lo que pueda oír el autor, su disponibilidad a trabajar, su disposición a trabajar. Pero si el autor se resiste y uno ahí encuentra una voz potente, yo creo que ahí uno se debería arriesgar. Lo digo sin pensar en ventas. Digo, uno como editor, creo que esa es la vocación clave, ahí descubrí un autor, descubrí una autora. Esta autora, puede que esta novela no sea la gran cosa, pero si hizo eso, va a poder hacer maravillas. Puede que después no, pero tiene que tener ese olfato, esa seguridad. El problema al tiempo es que, como ya viene la parte comercial, sobre todo en grandes editoriales, porque es que las editoriales más pequeñas pueden imprimir pocos libros y no van a angustiarse, prevén incluso que van a vender, pero si llegan a vender 1000 libros es como, ¡uf, qué maravilla! En una editorial grande
vender 400 libros es una desgracia, y uno se lo señalan y esto, pero ¿para qué están publicando estos libros? Entonces uno tiene que armarse de recursos, pero repito, me parece un poco raro, un error, porque a veces ese caso de John Kennedy Toole es muy diciente. Ese libro es maravilloso. Y con la poesía es muy chistoso, porque la gente dice, este poeta que escribió 1700 poemas, tiene 5 poemas inolvidables. Y con eso pasa a la gloria y no importa lo demás. Ese relleno no importa porque era necesario para estos 5 poemas. Y los libros de cuentos también. Este cuentista, este libro de cuentos, acá hay 14 cuentos. Los 2 que hay valen la pena, y bueno, y solo por esos 2 cuentos se justifica esa publicación. Pero con la novela, que además es el género, pues es largo, es flexible, que permite más vueltas. No, la exigencia de si se cae un momentico, la gente ya desbarata la novela, es una reseña en la que esto le faltó edición, o el autor que irresponsable de haberlo trabajado más. Ahí sí no nos perdonamos nada. Entonces, pues el editor tiene eso ahí atrás. Pero yo creo que al final se trata es de encontrar un autor más que un gran libro. Ojalá se consigan un muy buen libro. Es que uno ve en autores colombianos de publicaciones recientes, la primera obra suele ser toda perfecta, y más cuando vienen de cursos de escritura, porque eso es toda matemática, es súper pensada. Prácticamente el autor no se sienta a escribir, no, tiene un esqueleto y luego al escribirlo sigue y casi que tiene el discurso con el que va a hablar de ese primer capítulo. Es que yo lo escribí porque esto semeja, ya, es una cosa súper elaborada. A veces es muy bueno, pero uno siente que el autor era muy consciente de lo que estaba haciendo. Por lo general es la segunda obra, así sea peor, pero uno siente que escribió por fin libre, que tiene páginas en las que, bueno, al menos yo disfruto mucho cuando me doy cuenta de que un escritor está escribiendo sin pensar, y creo que ahí salen, pues hay todo tipo de escritores, pero algunas de las páginas más gloriosas son esas que uno dice, eso es como una cosa que se le ocurrió en el momento, que rompió el esquema que tenía en la cabeza. Sí, no sé si más o menos respondí. Yo tengo una pregunta. Pues tú hablabas de la reedición, ¿no? De reeditar estos clásicos y volverlos como a traer, por decirlo así, a la vida. Y mi pregunta es como, ¿qué criterios tienen en la editorial para decir como, este libro de tal autor famoso lo vamos a reeditar? O sea, ¿qué se tiene en cuenta para reeditar un libro? Buena pregunta. Es que la respuesta es múltiple. Pues hay todo tipo de criterios. Por ejemplo, si hay unos criterios comerciales, uno dice, yo reedito ahora lo que nos pasó con el libro de Marvel Moreno, el de las Amazonas. Pues como estaba ahí de por medio Plinio y todo el mundo ahora, por las inclinaciones políticas de Plinio creían que es que Plinio se oponía por envidia. No, él y su familia y las hijas decían pues, que ese libro ella no lo revisó, ya no lo... Y no está listo ese libro, pero pues hubo una demanda pública tal por el libro que hablamos con la familia y les dijimos, pues saquémoslo con la advertencia de que el libro no fue revisado, pues si todo el mundo lo quiere leer, pues demos. Y se reeditó ese por razones como comerciales. Y efectivamente el libro le ha ido, yo no sé cuánto lleva, pero le ha ido súper bien. Pero la reedición es la edición de literatura, salvo pues ya autores muy probados, sí depende mucho de la irresponsabilidad de un editor, del amor de un editor por los libros. Y la reedición de clásicos, no sé, el otro año vamos a sacar la obra literaria de Fuenmayor. Cuando yo leí La muerte en la calle, que fue un libro que publicó Fuenmayor un año antes de él morirse, y creo que fue al año de García Márquez haber publicado 100 años, yo no sé. Pues, mejor dicho, ese libro quedó sepultado por 100 años de soledad, por todo lo que pasó. Ese libro es una joya, ese libro es asombroso.
pues un libro de 80 páginas. Y yo dije, ¿por qué no circula? Yo lo compré en una librería de viejo que alguien me lo recomendó, creo que Álvaro Castillo en San Libre, me dijo, ¿usted no ha leído Fumo? Yo, no lo he leído. Ahí, por ejemplo, fue un amor mío, pero ahí hay otros editores, amor mío, yo espero que eso venda, pues lo justo para que eso no llegue a la reunión horrible de la obsolescencia. Pero pues eso se tiene que hacer con medidas, ¿no? Se tiene que hacer 2 recuperaciones al año. Las editoriales grandes tienen el músculo financiero para esos riesgos. Sí, tiene que ser amor de pues esto en casos de libros colombianos. En lo de los clásicos, pucha, eso es una pelea cotidiana, lo que estaba contando ahí es verdad. De los premios Nobel fue como, miremos que por aquí de pronto sí nos lo compran, efectivamente ha funcionado, pero todos esos otros autores, si uno mira, pucha, es difícil tener vivos los libros de muchos autores de los catálogos de estas editoriales. Sí, pues son como locuras de editores con la esperanza de que funcionen. Vale, luego tenemos 2 preguntas de Rex. Buenísimo. Quisiera saber usted como editor, qué consejo daría o cómo ha sobrellevado esos momentos donde, pues no sé si valga la palabra, que han fracasado, que el libro no se ha vendido o usted estaba muy convencido que era maravilloso y la crítica le fue muy mal. ¿Usted como qué consejo daría o cómo superar pues ese momento? ¿Pasa al siguiente sin más? Pues toca pasar al siguiente. Pues uno a veces, cuando uno quiere mucho un libro, uno dice, esto es una berraquera, porque hay 2 cosas. Uno, que a uno le parezca un libro muy bueno y uno sospeche que no va a vender muy bien, pero uno sí espera que sus lectores, los pocos que tengan, lo celebren un montón. Uf, qué berraquera. Uno espera eso es gratificante. Cuando no pasa, y además no vende, uno dice, pucha, semejante esfuerzo del autor, pues porque uno acompaña el libro, pero el esfuerzo del autor es frustrante. Y lo otro es cuando uno está convencido de que un libro va a vender, bueno, y no solo autores que uno contrata, sino libros de afuera que tienen todo para vender, porque pues lleva, no sé, el mismo autor ha publicado 6 libros y de cada uno ha vendido como mínimo 8.000, y uno dice, no, pues es que, y de pronto no vende nada, pues es que el mercado de los libros es el más incierto. Ahora hay unos sistemas complejísimos de data, como lo llaman ellos, pero por ejemplo para bestsellers, para como aciertos comerciales, eso a mi juicio no sirve. ¿Por qué? Eso sirve es para ver el pasado y para, no sé, si uno detecta que en este momento se están vendiendo libros sobre maternidad no deseada, eso está bien, bueno, puedo intentar publicar unos, pero ya los bestsellers de eso ya están. Pero, no sé, cuando nació Harry Potter o no sé, los libros más vendedores o lo de Larson o de... Pues esos libros son todos sin fórmulas, son libros de intuición de un editor. ¿Yo por qué estoy diciendo eso? Pues no sé, pero... No, sí, ya sé por qué lo estoy diciendo, porque es muy azaroso la publicación de los libros, es muy azarosa, no se sabe nunca, y no importa si un autor vendió muy bien la anterior, o hay autores que ya parecen condenados y de un momento a otro con un libro que tampoco parece lo mejor de su producción, ¡pum!, resucitan, es muy azaroso. Circula la leyenda, y pues yo digo la leyenda porque yo llevo trabajando mucho ahí, de que los autores exitosos son productos de las editoriales. No, las editoriales, pues en algunos casos hacen grandes esfuerzos, pero sobre todo esos tan acusados de ser productos de las editoriales, más bien lo que pasa es que ellos por su cuenta venden, las editoriales, pucha, este explotó, pues lo apoyan, pero no es tan fácil eso bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, hay uno que es como un comentario, más que una pregunta, y otro que también es un comentario que creo que en parte la respuesta que acaba de dar Sebastián ha quedado un poco resuelto. El comentario conecta 2 cosas que me parecen importantes. Bueno, una es el precio del libro, ¿no? El valor de leer, lo que cuesta leer en este país, que todos sabemos, digamos, todos nos enfrentamos un poco a eso.
pero hay algo en este comentario que tiene que ver con un pasado reciente, ¿no? Y es el peso de cierta institucionalidad cultural en el abaratamiento del libro, ¿no? O en la posibilidad de hacer más fácil el acceso a ciertos títulos, ¿no? Entonces el comentario dice algo así como que sería interesante que existiese un precio más cómodo a través de algún fondo gubernamental, como en alguna época lo hizo Colcultura. Seguramente ustedes, bueno, yo también no fuimos parte de esa generación que se benefició de las largas colecciones de Colcultura. Nuestros padres sí, nuestros familiares más inmediatos sí. Pero yo creo que este comentario abre una pregunta o un problema, digamos, en torno a la relación entre la edición como industria, su lugar en el mercado, pero también ese necesario rol o ese necesario papel del Estado, de las instituciones, para que justamente pues, la empresa de este tipo, ¿no? Una empresa que tiene también una función cultural, esté bien, ¿no? Al tiempo que los lectores también crezcan, ¿no? Y quiero como reorientar ese comentario un poco para Sebastián, pensando en la actualidad. ¿Cómo se ve desde una editorial grande o desde una pequeña, ¿no? O desde una posición más marginal, que seguramente también habrás tenido una experiencia previa en ello, esa relación, ¿no? Con la institucionalidad cultural, ¿no? Que me parece que ahora en estos periodos de crisis tras de crisis, que de cualquier forma siempre afectan nuestros consumos culturales, nuestros hábitos culturales, pareciese, ¿no? Surgir, ¿no? Una demanda porque haya una coalición, una articulación, como en algún momento la hubo, ¿no? Esta semana hubo una columna de Silvia Castrillón, no sé si la has visto en El Espectador al respecto, que los invito a leer a propósito de las leyes del libro, que está muy buena, ¿no? Y tiene que ver un poco con eso, entonces quería como... Pues yo creo que sí es un hecho que el patrocinio del Estado de los últimos muchos años a la lectura es muy deleznable. Pues uno compara con los programas de Argentina o de México, es que en México subsidian las publicaciones y el mismo trabajo de los escritores lo subsidian un montón, y entonces claro, se consigue, no sé, el Fondo de Cultura puede ofrecer unos libros a 8.000 pesos, no va a la feria del libro que ahí puede ver toda su muestra, o a las librerías, y hay libros, sí, clásicos a precios muy excepcionales. Ahora es un momento muy difícil para hablar de precios porque, pues yo no sé si ustedes están al tanto, pero el último año se dispararon los costos de todos los materiales como nunca en la historia. Colombia era el país más sano para imprimir. Acá se podían hacer, para la pregunta que tú hiciste ahorita de reimprimir clásicos, acá se podía imprimir un libro 300 ejemplares. De 600 páginas para abajo se podía hacer 300, 400, entonces no hay, era muy fácil. Ahora, creo que el tiraje más bajo que uno puede hacer es 1.200. Eso es muy angustiante porque eso ya elimina de un posible plan editorial una cantidad exorbitante de títulos. Ahora dependemos de las importaciones, como España a veces reedita o tiene por ahí en sus bodegas, y ahí uno puede traer esos de a poquitos ejemplares. La importación también es muy cara. El precio, pues que cada libro debe mantenerse, y las editoriales, es que eso son casi que responsabilidades, pues no de empresas privadas, porque es una editorial en la que yo trabajo y en la que las editoriales son iniciativas privadas. La cultura y la lectura eso debería ser un proyecto estatal, un proyecto serio estatal. Ahora, lo de las leyes del libro y por ejemplo la reforma tributaria ahora que está planteando unos cambios dramáticos a las leyes del libro, sobre todo para los escritores, pero bueno, eso es otro asunto. Pero acá sí se nota que no hay, ese apoyo no es tan contundente. Hay unas compras de libros, se imprimen en unos papeles distintos y los libros se ponen en bibliotecas del país, de todos los municipios del país, pero yo lo siento así, que eso es como
hice una tarea como el que da limosna. Ay, di limosna y soy bueno, pero en realidad no está pasando nada. Yo siento que esos proyectos, no sé si estoy muy exagerado porque tampoco lo conozco muy bien, pero yo no percibo grandes esfuerzos en ese sentido.